Bienvenidos a tolaptops.com.mx. Hoy vamos a hacer un vídeo acerca de los diodos. Vamos a explicar diferentes tipos de diodos y vamos a usar un protoboard. Vamos a poner un diodo, un LED y una display de 7 segmentos y vamos a ver cómo actúan en voltaje AC y voltaje DC. Es muy importante saber que una fuente de voltaje ideal tiene 0 de resistencia interna cuando está en serie. Y una fuente de corriente ideal tiene infinita de resistencia interna cuando está en paralelo. En realidad no es así, pero eso es lo ideal. Necesitamos saber eso, entender eso para que podamos entender más a fondo cómo funciona un diodo. Y el poder máximo solo se transfiere si la resistencia de la carga es igual a la resistencia de la fuente. Si hay un matching, si están los dos iguales, es cuando vamos a transferir. Luego más adelante vamos a ver en amplificadores cómo se transfiere el máximo poder de una parte a otra cuando tenemos la carga, y el poder máximo que se va a transferir de resistencia a la carga tiene que ser igual. Ok, aquí vemos un diodo y vemos que conduce, hay alta resistencia del cátodo al ánodo y hay baja resistencia del ánodo al cátodo. El diodo va a conducir de esta forma, pero de esta otra forma no va a conducir. Un circuito se va a cerrar cuando esté circulando así, va a cerrar el circuito. Aquí vemos diferentes capas como es por dentro el diodo de silicona. Tiene mayores cargas positivas mayores, cargas negativas, y hay una región de depleción. La región de depleción, cuando lo ponemos propiamente viado, con el positivo hacia el positivo y con el negativo hacia el negativo, positivo es el ánodo y este es el cátodo, vemos que la región de depleción se hace más chica, entonces va a conducir. El circuito se va a cerrar cuando esté así, pero cuando esté opuesto, cuando pongamos el negativo con el negativo con el positivo y el positivo con el negativo, se va a hacer más grande la región de depleción. Las cargas mayoritarias se van a ir hacia aquí, las cargas mayoritarias se van a ir hacia aquí, entonces vamos a tener un espacio más grande y no va a conducir. Vamos a tener el circuito prácticamente abierto porque va a haber mucha alta resistencia. Aquí vemos diferentes tipos de diodos. Esto es un diodo normal, un diodo Zener, un diodo Varactor, un diodo LED o Light Emitting Diode, LED. Vemos que las flechitas están hacia arriba, quiere decir que va a transmitir luz. Cuando pase la corriente por el diodo va a transmitir luz. Y aquí es un fotodiodo, cuando reciba corriente va a conducir de la manera que conduce el diodo. Este es un Shockley diodo y este es un diodo de tubos. El diodo de tubos se usaba hace tiempo en muchos componentes electrónicos a nivel consumidor. Ahora todavía usan mucha gente no sabe que usan muchos tubos en transmisores que generan alto poder, como por ejemplo puede ser una estación de radio, televisión, algo eso, todavía usan tubos porque un semiconductor no tiene un poder tan fuerte como tubos. Radar y cosas de militares de mucho alto poder usan tubos, también láseres y otras cosas usan. Todavía los tubos se usan bastante en electrónica. Vamos a ver aquí el LED, que como el nombre indica es Light Emitting Diode, es un diodo que emite luz. Aquí vemos uno, y para identificar este vemos que tiene una pata es más larga que la otra. La más larga ya sabemos que es el ánodo, el positivo, y la más corta es el cátodo, el negativo. Siempre que veamos cualquier componente electrónico como un transistor, un circuito integrado, un diodo, un LED o algo, tenemos que ver la datasheet. Y si nos fijamos en este en particular, datasheet nos dice que es de 1.7 a 2 voltios y consume 0.010 amperios. Entonces vemos que ya sabemos cómo propiamente cuál voltaje le tenemos que dar a este LED para que no se destruya, ya que los LEDs son muy delicados, sobre todo cuando el LED no va a aguantar más de 3-4 voltios en voltaje reversivo. No es como el diodo que se aguanta un poco más, el LED es un poco más débil en eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros aquí tenemos 5 voltios, una fuente de 5 voltios, y queremos prender este LED, el LED ya vemos que ocupa nada más 2 voltios o 1.7 para prenderse. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces restamos 5 voltios menos los 1.7 voltios que necesita el LED y vamos a tener el voltaje de 3.3 voltios. En este resistor va a haber 3.3 voltios y ya sabemos la corriente que debe llevar el circuito. Como un circuito es en serie, la corriente es igual en todos los componentes del circuito. Entonces vemos que ya sabemos el voltaje del diodo, que es 3.3. Con la ley de Ohm fácilmente podemos dividir 3.3 dividido por 0.010 amperios, que es lo que nos dijo el datasheet del LED,
y nos va a dar 330 ohms de resistencia. So, si ponemos aquí una resistencia de 330 ohms, vamos a tener 1.7 y el LED va a prender de maravilla y va a estar funcionando como debe de estar. ¿Okay? Vamos a hablar aquí de los segmentos, 7 segmentos, un LED de 7 segmentos. Este LED se usa mucho en muchos aparatos electrónicos para poner números y letras. Si vemos, por ejemplo, quitamos la letra G, vemos que tenemos un 0 perfecto. También podemos hacer letras hexadecimales. Si por ejemplo quitamos la F y la A, vemos que tenemos una perfecta D. Si quitamos la B y la A, tenemos una B. Si queremos poner el número 3, por ejemplo, quitamos el F y el E y tenemos un 3. Y si queremos el número 1, pues quitaríamos este y tenemos el 1. Así se puede controlar el LED, el 7 segmentos del LED. Vamos a checar ahorita cómo se checa un diodo con un multímetro. Voy a mover la pizarra de aquí y vamos a checar el diodo. Aquí tenemos un diodo y vamos a checar con el multímetro. Aquí tenemos un multímetro y el diodo. Como vemos el multímetro, aquí por ejemplo tiene una función de diodo, como vemos aquí, pero si no tenemos función de diodo también se puede checar con los ohms. Como ya sabemos, aquí voy a pasar la pizarra otra vez. Aquí, como ya sabemos, el diodo tiene alta resistencia para un lado y baja resistencia para el otro. ¿Okay? Vamos a acercar la cámara para ver el diodo, cómo se va a checar con un multímetro el diodo. Vemos aquí que si lo ponemos en ohms, aquí está el diodo, vamos a checar aquí, y vemos que sí está pasando corriente, y una lectura en ohms, nos está dando lectura de este lado. Ahora si le damos la vuelta, no nos debe de dar lectura. Si ponemos la polaridad exactamente como la teníamos antes, no nos da lectura, porque si cambiamos la polaridad sí nos va a dar lectura, porque estamos cambiando la polaridad. También podemos checar con el diodo check. Nos aseguramos, algunos tienen un botón aquí, le damos al botón y ya aparece aquí el símbolo de diodo. Aquí está el símbolo de diodo, entonces ya saben que podemos checar el diodo. Lo que va a hacer es pasar el voltaje para ver qué caída de voltaje tiene el diodo. Y aquí vemos que tiene .54 voltios para un lado, y para el otro lado, vamos a revertir el diodo, no debe tener nada, debe ser abierto, circuito abierto, y ahí está, circuito abierto. Un valor aceptable de un diodo de voltaje bajo esta opción de checar diodos sería de 1.4 a 1.7, 1.7 y medio. Eso quiere decir que un diodo que está bueno. Okay, esa es la manera que se checan los diodos. Ahora vamos a ver esto otro. Vamos a ver cómo checar. Vamos a checar con el multímetro. Ya checamos con el multímetro. Ahorita vamos a checar con el protoboard. Vamos a poner una fuente DC sobre esto. Una fuente DC aquí en el protoboard. Okay. Vamos a acercar la cámara al protoboard. Ahí está. Ok, vamos a ver. Aquí vemos que vamos a poner la fuente DC. Tenemos una fuente DC aquí. Vamos a poner aquí el voltaje DC. Okay. Aquí vamos a ver un diodo. Vamos a conectarlo aquí, el diodo. Y vamos a ver que cuando conectamos el diodo aquí, la fuente DC con la lámpara, nos va a dar voltaje o nos va a mostrar que está abierto. Si ponemos el diodo de esta manera, la lámpara, vemos que la luz prende, hace bien contacto, la luz prende. El diodo está propiamente con voltaje DC y prende. Si le damos la vuelta al diodo y lo ponemos al revés, vamos a ver que la luz no prende.
la ponemos y vemos que la luz no prende porque está la polaridad revertida. También si por ejemplo lo dejamos así, vamos a ver cómo vamos a revertir la polaridad de la fuente y nos va a dar la luz va a prender. Cuando revertamos la polaridad de la fuente va a prender la luz. Ahí está. Vamos a revertir la polaridad de esta. Ponemos el rojo abajo y este arriba y nos va a dar luz. Ahí vemos. ¿Entiendes? Entonces vemos que el diodo solo es unidireccional. Para una dirección va a conducir y para la otra no. Ahí lo estamos viendo. Ok. Cuando checamos, vamos a checarlo ahorita con una LED. El LED es prácticamente igual que el vamos a bajar el voltaje de la fuente a 2 voltios, que es lo que necesita el LED para prender, y lo vamos a poner directo a la fuente. Aquí está el LED. Si lo ponemos así, de esta manera, conectado, va a prender, y vemos que el LED está prendiendo. En cambio, si lo cambiamos, revertimos la polaridad del LED, pues no va a prender. Es muy importante saber que el LED no es como el diodo, ya que el LED tiene mucho menos potencia. Entonces un LED no va a aguantar más de 3 o 4 voltios de voltaje en reversa. ¿Okay? Vamos a hablar también de 7 segmentos. Vamos a hacer rápido cómo checar los LED de 7 segmentos aquí en el protoboard. Vamos a poner aquí aquí y vamos a ver cómo enciende un LED de 7 segmentos. Lo podemos controlar el LED, por ejemplo, aquí, incrementar el voltaje para que se vea el LED, ya que le pusimos un diodo para que lo proteja. Hay que ponerle a cada segmento un diodo para protegerlo. Si vemos aquí, vemos que el LED prende cuando estamos poniendo cómo deben de ir los. Aquí ponemos vemos ahí. Voy a acercar la cámara para que se vea bien. Aquí hay que acercarlo para que se vea. Ahí vemos que prendió el del centro. Ok. Ahí vemos que prendió el del lado, de aquí arriba. Vemos que prende el punto. Vemos que prende de este lado. Aquí vemos que podemos controlar cualquier segmento. Como lo pongamos, va a controlar cualquier segmento. Aquí vemos que se prendió ese de ahí. Estamos viendo cómo podemos controlar todos los segmentos del LED. Voy a hablar un poco sobre estos diodos que tenemos aquí, como el diodo varactor. Muy importante el diodo varactor. Este diodo varactor de aquí. Voy a ver la cámara un poco. El diodo diodo varactor. Vemos que tiene un capacitor aquí, como la insignia de un capacitor, el diagrama pictorial de un diodo con un capacitor en serie. Muy importante saber que cuando está hacia adelante la región de depleción decrementa y revertido la región incrementa. Cuando cambia la distancia entre los platos del capacitor, la capacidad cambia. Entonces se va a hacer un capacitor variable. Eso vamos a controlar el capacitor con voltaje, es lo que vamos a hacer aquí. Y como sabemos de los capacitores, si la anchura incrementa, entonces va a decrementar la capacitancia. También muy rápido voy a hablar un poco de lo que es un optoisolador. Aquí está. El optoisolador es un LED y un fotodiodo. Lo que va a hacer este fototransistor aquí, lo que va a hacer aquí es que podemos generar, por ejemplo, cualquier cosa. Vamos a conectar aquí, generamos unos pulsos y lo va a recibir en este lado, pero van a estar totalmente aislados electrónicamente y van a estar por luz se va a conectar un circuito a otro y va a estar completamente aislado. Por eso se llama optoisolador. Va a estar todo circuito totalmente, perfectamente aislados electrónicamente. Eso es todo por hoy bajo diodos. Vamos a seguir el próximo vídeo, hablar un poco más de diodos más a fondo y después vamos a continuar con transistores. Gracias por ver el vídeo. Cualquier vídeo que quieran ver o algo que quieran que les haga, me lo dan en los comentarios. Gracias.